Esa palabra era pasar a Canaán. O sea, él pudo ver milagros y como creyó cuando a él le tocó. Buenas tardes, Dios les bendiga, nos volvemos a reunir, familia de Dios, pueblo de Dios, tesoro del pueblo de Dios. Hoy tenemos una palabra súper poderosa porque cada día el Señor nos da cosas nuevas, nos da palabras nuevas, nos da revelación. Eso tenemos algo tan maravilloso que estar en la presencia, en la quietud. El Señor no nos da lo mismo, nos da siempre algo nuevo. Y la palabra que el Señor nos ha regalado hoy es valentía para experimentar el poder de Dios. Oiga, qué palabra tan poderosa. Valentía para experimentar el poder de Dios. Vamos a recordar sobre Josué también. Y antes de empezar, Matías, que es un joven que está creciendo en la palabra, nos va a leer una cita bíblica. Entonces, Matías, con nosotros. No se rebelen contra el Señor, y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como esa presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Esa cita está en Números 14, el verso 9. Ahora nos va a leer otra en Éxodo, capítulo 24, el verso 12. Luego el Señor... El 2. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí, y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea dirigiéndonos en esta palabra. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias en este momento. Ponemos delante de ti, Señor, esta palabra, Espíritu Santo. Todo espíritu contrario que se quiera meter al escuchar esta palabra es derribado, es anulado en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios está en este lugar y está allá donde tú estás. Hoy la palabra ha sido muy preciosa y yo quiero que la tomemos. Se llama valentía para experimentar el poder de Dios. Oiga, valentía para experimentar el poder de Dios. Recordemos que Josué, él conocía el sistema de Egipto, porque él fue esclavo en Egipto. Él vio y le tocó sobrevivir las plagas de Egipto. Él le tocó sobrevivir cuando Moisés golpeó la roca y salió agua. A él le tocó sobrevivir cuando el Mar Rojo se abrió y vio la mano poderosa de Dios. Escuchen bien todo lo que vio Josué. Josué le tocó sobrevivir cuando el sol y la luna se paró, cuando oró. A Josué le tocó ver cómo Moisés luchaba con el pueblo de Israel y cómo Dios lo respaldaba. Josué todavía simplemente era testigo del poder de Dios. Era testigo de los milagros, era testigo de la sobrenaturalidad de Dios. Él sabía y conocía un Dios que endulzaba las aguas, que es conocido como Jehová Rafa. Significa Jehová sana. Conoció en Éxodo 17 a Jehová mi estandarte. Él ya tenía esa experiencia, había visto milagros. Pero tú que estás ahí, tú recuerda los milagros que Dios te ha hecho. Te ha guardado, te ha dado provisión, te ha acompañado en la soledad, te ha levantado, aún te han devuelto la honra. O sea, empieza a hacer una lista de lo que Dios ha hecho contigo. Y Josué tenía muy claro lo que Dios había hecho con él. Pero vamos a mirar en Números capítulo 14, donde Matías nos leyó, donde decía que Dios estaba la protección
con el pueblo de Dios, pero que los rebeldes no tenían la protección. ¿En qué quiere decir este contexto? Resulta que el Señor le da al pueblo de Israel una tierra que fluye leche y miel. Pero la duda del pueblo de Israel, ¿será que vamos? ¿Será que no vamos? Entonces Moisés le dice, el Señor le dice a Moisés, envía a 12 hombres, uno por cada tribu. Y en Números 13 empieza a enumerar las personas que fueron de cada tribu. Ahí envió a 2 líderes llamados Josué y Caleb. Y ellos debían de traer un informe. Moisés les dijo, vea, miren si la tierra es fértil, si la tierra es estéril, cómo son los moradores, si es habitada, cómo es la tierra de ese lugar y cómo son las personas. Cuando llegaron allá, miraron que los racimos de uva eran tan pesados que lo tenían que traer entre 2. Y cuando llegaron a dar el informe, lo que dijeron, no, allá están los hijos de Anac, allá están los gigantes, nosotros somos como langostas, esos moradores nos van a tragar. Y empezaron a hablar, tanto que contagiaron al pueblo de temor. ¿Qué tuvo que hacer Josué y Caleb? Momentico, cállense, que si el Señor nos entregó la tierra, Él nos va a proteger a nosotros y vamos a derrotar a todos esos hombres y vamos a tomar posesión de la tierra. Y vemos como 2 hombres, o sea, 10 dieron un informe negativo, pésimo, aunque tenían el racimo de uvas en las manos, tenían la bendición y sin embargo veían el obstáculo, veían el negativismo. ¿Cuántas veces tú tienes el milagro ahí en tu casa? La salud, la protección y ves solo lo negativo. Josué y Caleb tuvieron que silenciar. ¿Sabe qué nos enseña esta palabra? Hoy, escúcheme bien. Quizás a tu alrededor hay de esos 10 líderes. Las empresas se quebraron, tú no vas a conseguir trabajo, no va a haber libertad religiosa, esto se acabó. Hazme el favor, necesitas que te unas a un Josué y a un Caleb para silenciar esas voces, para silenciar ese milagro que Dios quería hacer. Eso hacen esas voces. Ahí nos hablan de usar tapabocas, pero yo veo, hay gente que tienen un tapabocas no visual, sino como interno, porque son los que silencian ese milagro que viene, esa tierra que fluye leche y miel. Entonces vemos como el Señor aquí, Josué y Caleb tenían una visión diferente, porque ellos tenían esa visión. Si tú te pones unos anteojos de color verde, tú ves las cosas verdes. Si te pones café, tú ves las cosas café. Las cosas se ven de acuerdo al color del anteojo. Entonces, como el corazón de Josué y Caleb estaba en intimidad con Dios, creían en el poder de Dios, habían visto milagros sobrenaturales, ellos veían bendición, veían de que Dios estaba ahí. Aquellos 10, aunque conocían de Dios, ellos veían los gigantes y se veían como langostas. ¿Por qué? Porque la relación con Dios no era de una intimidad y de santidad. Y también vemos muchas cosas en la vida de Josué. En Éxodo 24:12 el Señor le dice a Moisés, sube al monte Sinaí y sube, que yo te voy a dar las tablas. Y él subió con Josué y Josué se quedó esperándolo. Arriba subió Moisés solo y Josué se quedó esperándolo. Y cuando bajó encontró las tablas de la ley. Pero hay algo, Josué fue formado en capacidad de esperar. Él sabía lo que hacía su autoridad espiritual. Por eso él había visto cómo Moisés golpeaba la roca. Y dice, él había visto cómo Dios le hablaba a Moisés. Él fue testigo. Por eso Josué fue capaz de esperar. Y cuando ya Moisés murió, que es en Josué, en el capítulo 1, entonces ya, ahí sí, el Señor le dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y todo lo que hagas prosperará. Esa palabra era para Josué, pero Josué había seguido de cerca a Moisés. Y por eso
él pudo ver la gloria de Dios. Entonces Josué, ¿qué hizo? Pudo derribar las murallas de Jericó. Josué, ¿qué hizo? Pudo ver cómo el sol y la luna se paró. Josué, ¿qué hizo? Pudo pasar a Canaán. O sea, ¿por qué? Porque sabía el precio de la lealtad, de la fidelidad, y sabía lo que era la honra. Yo quiero que hoy tú te detengas en Josué. Él pudo ver milagros y como creyó, cuando a él le tocó tener la autoridad, el manto fue igual o más superior. Porque él no se dejó contagiar. Ahorita hablan de virus, pero creo que el peor virus es la murmuración. Mire que estos 10 contagiaron a todo el pueblo y el Señor los trató como rebeldes. O sea, ese es un virus peor que entra al cuerpo, al alma y al espíritu. Yo quiero con una pregunta y es lo siguiente. ¿Tú estás entre los 10 o entre Josué y Caleb? Josué y Caleb, aunque veían a los gigantes, ellos veían de que Dios estaba con ellos. Otra pregunta es, ¿te has dejado contagiar por una mala información? ¿O tú eres el que contagias porque es el que lleva la mala información? ¿Has tenido en un momento un milagro, una bendición en las manos y no la valoras porque estás desesperado por la otra bendición que viene en camino? Porque ellos tenían el ramo de uvas, el racimo, pero sin embargo se están quejando. Yo quiero que hoy hagamos una oración y muy fuerte, y es la siguiente: que el Señor levante Josué y Caleb, que silencien las voces de los destructores, que silencien las voces de aquellos que no han sido capaces de experimentar el poder de Dios. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy tú nos has hablado en Números 13 y 14, Señor, cuando tú le diste la orden al pueblo de Israel que fuera y tomara esa tierra, Señor. Pero mandaron 12 espías, Señor. ¿Sabes qué? 10 dieron un informe negativo, de temor, se sintieron como langostas, Señor. Pero solo Josué y Caleb pudieron ver tu sobrenaturalidad, Señor. Y yo ahorita, Señor, en medio, a nivel mundial, necesitamos Josué y Caleb en tu casa, Josué y Caleb en tu empresa, Josué y Caleb en tu barrio. Que tú seas un Josué y un Caleb que diga, no, sí hay poder, sí hay oportunidad. Porque el Señor dice, si Él nos entregó esta tierra, los vamos a vencer, porque la protección está con nosotros. Y ahí es donde necesitamos Josué y Caleb, revestidos del Espíritu Santo. Si tú has estado en esos 10, es porque falta intimidad con el Padre, intimidad con Dios. Señor, yo te entrego esta palabra, Señor. Oramos por esos 10 que quieren silenciar los prodigios de Dios. Cierra la boca, cancela esas palabras en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy nos declaramos una generación de Josué y Caleb. Levantamos pastores, levantamos niños, levantamos jóvenes, levantamos personas que sean de la generación de Josué y Caleb. Que es esa generación que dice, la protección está con nosotros. Y si Él nos entregó una palabra, peleamos por esa palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pero estoy maravillado con esta hermosa panorámica, mire. Es que estamos nada más con...